Hoy es 23 de abril del 2021, 23 ya, ¿no? Y vamos hoy día a aperturar y a terminar también la unidad número 7 respecto a magnitudes proporcionales. En realidad, magnitudes proporcionales ya es una aplicación directa de los temas que vimos la clase anterior de razones y proporciones. Vamos a hacer una actualización. Vamos a recordar lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? En la clase anterior nosotros hemos visto el tema de razones y proporciones. ¿Ok? Entonces, una razón era una comparación, ¿verdad? Había dos maneras de comparar dos cantidades, ¿no? Eh, por una sustracción y por una división, ¿no? Esa es la manera de comparar. Eh, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Bien. Nosotros entonces hemos trabajado el tema de razones geométricas. Entonces la razón geométrica es una comparación entre dos cantidades mediante una división, y esto obviamente era igual a una constante. Este concepto se extendía utilizando la definición que nos teníamos nosotros de fracciones equivalentes. Entonces formulamos una cantidad n de fracciones equivalentes, ¿no? Una cantidad n, pero todas ellas eran igual a la misma constante, a la constante k. Esta comparación o esta creciente de razones geométricas ya pasaba a llamarse proporción, ¿no? Proporción geométrica. Proporción geométrica. Entonces la proporción geométrica era pues tener más de una razón geométrica, dos, tres, las que según sea el caso. Y hemos estado desarrollando, hemos estado viendo algunas comparativas entre ellos, ¿no? Bien, entonces en el tema de magnitudes proporcionales ya es una aplicación, es buscar tender a la realidad estos temas. Empezaremos por recordar lo que es una magnitud. En física nosotros ya nos hemos explayado bastante en esto. Resumido, es una magnitud lo que se puede medir. ¿Sí? Si se puede medir quiere decir que va a tener variaciones. Habíamos dicho que para medirlo se necesita pues utilizar instrumentos de medición que tienen ciertas calibraciones, ciertos estándares, ¿no? Tiene cierta aproximación o de precisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas magnitudes, en física habíamos visto que había pues fundamentales, derivadas, vectoriales, escalares, ¿no? Acá solamente interesa que sean magnitudes. Y estas magnitudes van acompañadas pues de un número, porque si no tiene un número no tiene sentido, ¿no? Y ahí nos están proponiendo algunas de ellas, que son el tiempo, la longitud, la temperatura, la masa. Hay más, ¿sí? Hay más magnitudes, como nosotros sabemos. Desde el tema de física está la velocidad, la fuerza, la presión, etcétera. Muy bien. Existen dos tipos de magnitudes proporcionales, ¿no? Existen dos tipos de magnitudes proporcionales. La primera de ellas son las magnitudes directamente proporcionales, también conocidos como magnitudes dp. Entonces de aquí en adelante, cuando nosotros digamos A y B son dp, ¿sí? A y B son dp significa, o sea, directamente proporcional, ¿ok? Directamente proporcional, es lo que significa, ¿no? Cuando dos magnitudes son directamente proporcional, dos magnitudes son directamente proporcional cuando uno aumenta, el otro también aumenta, o cuando uno disminuye, el otro también disminuye, ¿no? Y ahí nos pone un caso, miren.
¿no? Ahí nos pone un caso, ¿no? Comprar combustible, ¿no? El combustible ustedes saben que se mide en galones y el costo pues en moneda, ¿verdad? Si yo quiero comprar más combustible tendré que pagar más, ¿no? Si quiero pagar menos combustible pues tengo que comprar menos. No me alcanza para más, voy a comprar menos, ¿ok? Entonces aumenta la cantidad de combustible que yo deseo, eh, pues va a aumentar la cantidad o el costo que voy a pagar. Disminuyo mi consumo, pues va a disminuir la cantidad o el costo que voy a pagar. ¿Ok? Entonces está dependiente del uno y el otro. Si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Si uno disminuye, también el otro va a disminuir. Están relacionados. Geométricamente, ¿cómo puedo yo observar el gráfico representativo de dos magnitudes de P? Si existen dos magnitudes de P, o sea, directamente proporcionales, al representarlos gráficamente en el plano cartesiano, exactamente en el primer cuadrante, su gráfica es una línea recta. ¿Ya? Entonces ustedes fácilmente pueden identificar cuando dos magnitudes son de P, cuando su gráfico es una línea recta. Y entre todas las propiedades que vamos a tener, esta es la más importante, esta es la que vamos a utilizar para resolver nuestros cálculos. ¿Qué nos dice? Que si A es directamente proporcional a B, entonces la división de estos dos, A entre B, es igual a una constante. La constante K. Es la misma definición que nosotros teníamos para la razón. Y se puede extender, ¿no? Puede haber varios valores para A, A1, A2, A3, A4. También puede haber varios valores para B, B1, B2, B3, B4. Pero todos serán iguales a la constante de proporcionalidad K. Muy bien. El otro tipo de magnitud proporcional son las magnitudes IP, ¿no? Dos magnitudes son IP, o sea, inversamente proporcionales, cuando una aumenta y la otra disminuye. O viceversa, cuando uno disminuye y el otro aumenta. Ahí tenemos un ejemplo. La magnitud velocidad y la magnitud tiempo. Cuando aumenta su velocidad, imagínense usted está yendo en su moto, si aumenta la velocidad, va a reducir el tiempo que le va a tomar llegar a su destino, ¿no? Aumenta la velocidad, disminuye el tiempo que me toma llegar a mi destino. Pero de repente quiere decir más lento, quiere decir seguro, ¿no? Disminuyes tu velocidad, pero el efecto que tendrías es que va a aumentar el tiempo que te tomaría llegar a tu destino. Entonces, fíjense que uno aumenta y el otro disminuye. O cuando uno disminuye, el otro aumenta. Por eso se llaman inversamente proporcionales, ¿no? Su afectación es lo inverso, ¿no? Uno crece, el otro decrece. Uno decrece, el otro crece. ¿Correcto? Muy bien. Gráficamente, ¿cómo se observa una magnitud inversamente, o la comparación de magnitudes inversamente proporcionales por una curva? ¿Ya? Si queremos ser más específicos, por una curva hiperbólica, no es una hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera es una parte de una figura canónica, ¿ya? Como solamente vamos a graficarlo en el primer cuadrante, van a ver una parte de ella, ¿ya? Para motivos prácticos es una curva, punto. Para motivos prácticos es una curva. Entonces, ¿y cuál es la propiedad que vamos a utilizar nosotros en la resolución de nuestros cálculos? Esta es la propiedad que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Que nos dice que si la magnitud A es IP a B, o sea, inversamente proporcional, entonces el producto de estos dos será igual a una constante. Esta es la propiedad que nosotros vamos a utilizar para magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ok? Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Obviamente esto también se puede extender, ¿no? ¿Cómo así? O sea, voy a tener A1, B1, A2, B2, A3, B3, los que haya. Y todos ellos serán iguales a la constante de proporcionalidad K. Muy bien. Y para terminar esta explicación, de todas las propiedades que nosotros vamos a ver en esta página,
les voy a sincerar, la que nosotros vamos a priorizar es esta. ¿Ya? Esa propiedad es la que nosotros vamos a utilizar más adelante cuando llegamos al subtema de reparto proporcional. Profe, las demás no son importantes, sí son importantes, pero o sea, en los casos que están planteados, esta es la propiedad que nosotros vamos a aplicar. Y acá el manual ya nos facilita algunas magnitudes y su razonamiento, si son dp o si son ip. No olviden ya, la abreviación dp es directamente proporcional, ¿ya? Y ip es inversamente proporcional. Veamos. El primero, número de obreros es directamente proporcional a la obra. El número de obreros también se llama trabajadores, empleados, jornaleros, no sé qué otro nombre más les dan. ¿Ok? O sea, entiéndase cuando ponen ahí número de obreros, personas con la capacidad de hacer un trabajo. ¿Ok? Entonces, el número de obreros nos dice que es directamente proporcional a la obra. Claro, nosotros podemos verlo en la economía de ahora, ¿no? Más chamba, contratan más gente, menos chamba, contratan menos gente. Están directamente proporcional, o sea, se relacionan directamente. Si hay más trabajo, contratamos más personal. Si hay menos trabajo, contratamos menos personal. ¿Ok? El siguiente es el número de obreros es inversamente proporcional a la eficiencia. ¿Qué significa eso? Que si tienes trabajadores eficientes, con alta eficiencia, necesitas contratar menos de ellos. Si tienes trabajadores poco eficientes, necesitas contratar más de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas buscan que sus trabajadores generen cierta especialización en sus procesos de fabricación de servicios y constantemente pues están capacitándolos, ¿no? Incluso esas capacitaciones forman parte de su contrato, tienen obligatoriedad, sobre todo ustedes que van a hacer pues un cuerpo técnico calificado para ciertas tareas. Entonces la empresa necesariamente va a capacitarlos, entonces hay una inversión también ahí, ¿no? Entonces van a valorar más eso, que esté pues el trabajador sea eficiente, ¿no? Entonces ya saben, la eficiencia y el número de trabajadores que contrato están en relación inversamente proporcional, ¿no? Trabajadores más eficientes, necesito contratar menos. Trabajadores menos eficientes, necesito contratar más. El siguiente es el número de obreros o trabajadores es inversamente proporcional al número de días. Cuando decía número de días me refiero al tiempo, ya es la magnitud tiempo, ¿no? Entonces, si yo deseo terminar una obra en menos tiempo, necesito contratar más trabajadores. Aumenta la cantidad de trabajadores u obreros, disminuye la cantidad de tiempo, ¿no? O ya que terminar rápido esta chamba, ya contratemos más, con la consecuencia en aumento del presupuesto, pues, ¿no? Ahora, si quiero reducir obreros, si quiero reducir trabajadores, va a aumentar el tiempo que nos va a tomar realizar el trabajo. Miren, disminuye los obreros, aumenta el tiempo. Por eso es que están esas magnitudes en la relación IP, inversamente proporcionales. Luego tenemos el número de obreros es directamente proporcional a la dificultad. Y efectivamente, no porque no sepan hacer la tarea, sino entendamos dificultad por ciertas características propias de un trabajo. Imagínense ustedes van a hacer, por ejemplo, un cableado estructurado en una planta de un primer piso, donde van a poner solamente un punto. Necesitas contratar a un personal técnico nada más. ¿Para qué más, no? Pero imagínate que tu cableo va a pasar por techo, van a techar, van a pasar por cielo raso, van a tener que identificar en el plano de la empresa por dónde están los cables de alta tensión, porque ustedes saben que debemos evitar eso para evitar las interferencias. Entonces no necesitas un trabajo, necesitas contratar más, ¿no? Sobre todo para que cuidando las medidas de seguridad, ¿no? Cuanto más dificultoso es la chamba, necesitas contratar más trabajadores. Menos dificultad, menos trabajadores. Por eso están en relación DP, o sea, directamente proporcionales.
Seguimos. Las otras magnitudes que comparamos son el número de obreros con horas diarias. Estas horas diarias hacen referencia a la velocidad de trabajo, ¿ya? Acá en el país, las horas diarias de trabajo legal, abro entre comillas, ¿no? Es 8 horas diarias, cierro comillas. Entonces, si tengo trabajadores a 8 horas diarias, ¿no? Me va a tomar un tiempo determinado, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento las horas diarias de trabajo? Pues voy a necesitar menos trabajadores. Entonces aumento las horas diarias, necesito contratar menos gente. Uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? Pero ¿qué pasa si aumento el número de trabajadores? Entonces voy a disminuir las horas diarias de trabajo, ¿no? Por eso está en relación IP. Bueno, el siguiente ya hemos analizado en el ejemplo, ¿no? Velocidad de tiempo. Y el último es, parece acá clientes, ¿no? En realidad este es dientes, ¿ya? El número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Esto hace referencia a los engranajes. Los engranes pues tienen dentaduras, ¿no? Tiene ahí unas muescas. Por ejemplo, en nuestras motos hay varios tipos de engranajes y los más comunes que nosotros podemos ver son lo que llaman el piñón y la catalina. El piñón que está cerca del motor, que transfiere la tracción directamente del motor, y la catalina que está pues en el mismo eje que la rueda trasera, ¿no? Entonces claramente el piñón tiene menos dientes, va a dar más vueltas, ¿no? Y la catalina tiene más dientes, va a dar menos vueltas. Y efectivamente, si usted ve, checa su moto, cuando el piñón ha dado un montón de vueltas recién, la llanta ha terminado de dar una recién, ¿no? Entonces el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Eso hace referencia al tema de engranajes, ¿ya? Engranajes. Muy bien. Esa era toda la parte teórica en este tema. Si hay alguna consulta, les escucho. Bien, no hay consultas. Como ya les he explicado en clases anteriores, voy a enviarles el material de esta unidad por el chat del Teams. Atentos por favor. En el chat de nuestro Teams voy a cargar el material de esta unidad, que en esta ocasión son 6 archivos, 5 archivos, ¿ya? 4 PDFs y un Word. Los PDFs son la guía curricular, este manual teórico, el libro de trabajo y los ejercicios de autoestudio. Y el material en Word es el ejercicio de reforzamiento, que también lo pueden encargar o lo pueden descargar, perdón, desde el Blackboard, ¿ya? Entonces, como ya hemos convenido desde sesiones anteriores, entre los ejercicios de autoestudio, el libro de trabajo y el material de reforzamiento, en este tema, por ejemplo, hay casi 60 y tantos problemas, 60 y tantos casos. Yo soy consciente de que si les enviamos a desarrollar los 60 y tantos, no lo van a hacer ni siquiera ni la mitad. La primera estrategia que estaba tomando es indicarles de qué casos tienen que resolver. Y aún así, algunos solamente llegaban a 1 o a 2 y de ahí dejaban. Entonces, desde las clases anteriores, y le estoy recalcando acá, estamos filtrando los casos. ¿Cómo filtrando? Le estoy proponiendo casos, ¿no?, parecidos a los que van a venir en las evaluaciones. De tal manera, ojo, de tal manera que con eso ya no hay pretexto para desaprobar el curso. Me refiero a las evaluaciones, ¿ya? Entonces ya no habrá pretexto, no podemos decir, justo, profe, que eso no había practicado, no sabía cómo hacerlo, ¿no? O algunos son un poquito más, más directos todavía, ¿no? Un poquito medio ya bordeándolo. No, profe, es que no se han enseñado eso, ¿no? El Senat tiene la culpa. ¿Ya? Entonces, para evitar esos comentarios, ¿no?, a veces propios de su edad, entonces estamos filtrando, estoy filtrando los datos. ¿Qué significa eso? Que los ejercicios que estamos desarrollando aquí, que ustedes están viendo,
parecidos van a venir a hacer evaluaciones. Entonces ya no hay pretexto para no aprobar las evaluaciones de cada una de las unidades. Lo que hay que hacer es estar atentos y darle un poquito más de buena actitud. Bien, vamos a ver el primer caso. Atentos, por favor. Nos dice el enunciado: si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, cuando A es igual a 6, B es igual a 2. Determine el valor de B cuando A es igual a 15. Muy bien. Entonces, en este enunciado podemos identificar que nos están diciendo que existen dos magnitudes, pero esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces son dp. Y recordando nosotros la propiedad, decíamos que si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces la división de estos dos, o sea el cociente, será igual a una constante. Y eso se puede extender, decíamos, ¿no? Se extiende a varios valores para A. Si hay varios valores para A y para B, podemos utilizar la definición de fracciones equivalentes, pero todas ellas serán igual a la misma constante K. En nuestro caso, voy a disminuir el zoom, muevo un poquito la pizarra. Si apunto los datos, nos dicen: cuando A es igual a 6, B es igual a 2, ¿correcto? Luego nos dice: determine el valor de B cuando A es igual a 15. Entonces tengo dos valores para A, entonces acá voy a tener A1, A2. Tengo también dos valores para B, B1, B2. Entonces voy a coger solamente dos valores, ¿no? Entonces voy a tener A1 entre B1 es igual a A2 entre B2. Por lo tanto, lo que me piden calcular de esas cuatro letras es simplemente B2. Vamos a despejar B2, ¿no? Ya ustedes saben, despejar es un tema que hemos visto. Entonces A2 por B1, todo esto dividido entre A1. Ya hemos despejado, ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores. A2 era 15, B1 era 2, entre A1 era 6. Entonces, si ustedes desean, pueden acá simplificar o simplemente multiplicar y dividir. 15 por 2 es 30, 30 entre 6 es igual a 5, ¿verdad? Entonces el valor de B2, cumpliendo esa proporcionalidad, es igual a 5. Sencillo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Pues al inicio del curso les decía, al inicio de la sesión les decía que es la extensión del tema que acabamos de pasar la semana pasada, ¿no? No está para nada complicado. A ver ustedes, voy a pegarlo acá. Ustedes utilicen justamente el ejemplo que acabamos de hacer para calcular el resultado de esto, ¿no? Es parecido, pero no igual. Les voy a dar 5 minutos. Aquí hemos tenido la participación del compañero José Vicente. Muy bien, se valora esa participación. Los demás compañeros, por favor, no se queden dormidos, literalmente. Ya, desarrollen. Bien, acá nos dice: si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, ojo, ya nos advierte que son inversamente proporcionales, cuando A es igual a 6, B es igual a 10. Determinar el valor de B cuando A es igual a 15. Acá nos está indicando ya que la relación de proporcionalidad entre estas dos magnitudes es IP, inversamente proporcional. Y recordando la teoría, decíamos que si A es inversamente proporcional a B, entonces A por B era igual a una constante K. Esto se podía extender para distintos valores de A, distintos valores de B, y todos ellos
igual van a tener, todos ellos igual van a tener la constante K, ¿no? Apuntemos ahora los datos. Me dice que A es igual a 6 cuando B es igual a 10. Me piden determine el valor de B cuando A es igual a 15. Entonces, como tengo dos valores para A, voy a tener A1, A2. A ver, muevo un poquito la pizarra, ahí está. Tengo dos valores para B, B1, B2. Entonces, como solo tengo dos valores, voy a extender, vamos a llamar la fórmula que está arriba, ¿no? Para dos valores, A1, A2, B1, B2. Como de estas cuatro letras me piden calcular B2, entonces lo que tengo que hacer es despejar el valor de B2. Sería igual a A1 por B1 entre A2. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores, ¿ya? Y procedemos a calcular. Entonces tengo acá A1 es igual a 6 por B1 que es igual a 10 dividido entre A2 que es igual a 15, ¿no? Entonces acá, bueno, si hemos hecho una división en el caso anterior, acá vamos a simplificar. No puedo sacar mitad, pero sí tercia. Tercia de 6 es 2, porque 2 por 3 6, ¿no? Tercia de 15 es 5, porque 3 por 5 es 15. Ahora vamos con quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2. No hay más que reducir, 2 por 2 es 4. Entonces el resultado de esta operación es igual a 4, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, continuamos. La aplicación que se les da a este tema de proporcionalidad son los repartos proporcionales, ¿ya? ¿A qué me refiero con repartos proporcionales? Normalmente lo que uno hace, por ejemplo, cuando quiere repartir una cantidad en forma equitativa y justa, es simplemente una operación aritmética de división, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos dos compañeros que están caminando por la calle y encuentran entre ellos, digamos, una cantidad monetaria justo y equitativo, bueno, se les divide entre dos. Si fueran tres, se divide entre tres, ¿no? Pero hay veces que ese tipo de repartos no representa lo equitativo ni lo justo, ¿no? Miren este caso, acá nos dice repartir 400 en tres partes que sean proporcionales a 2, 3 y 5. Voy a generar un contexto de este ejemplo, y así está un poquito frío. Imagínense que ustedes son tres compañeros y a los tres les contratan para hacer, digamos, una instalación de un cable estructurado, o sea, internet de una casa, ¿no? Muy bien, pero no pueden trabajar los tres. Entonces va un compañero y realiza el trabajo 2 días. Muy bien. Después de esos 2 días va otro compañero y realiza el trabajo por 3 días. Después va el último compañero y termina el trabajo, pero lo ha tomado 5 días. Entonces, para el que te ha contratado, para los que les han contratado, ¿ya? Realmente han tardado 10 días en hacer la chamba, ¿no? El contrato. Muy bien. Entonces, él está pagando 400 soles. Entonces, no sería justo ni equitativo que esos 400 soles pues se dividan entre los tres, ¿no? De 403, no. ¿Por qué? Porque no todos han ejecutado la misma proporción de días de trabajo. Pues, ¿cómo se utiliza el tema de proporcionalidad para dividir estas cantidades? De la siguiente manera. Es bien sencillo, ¿eh? Miren. Quiero repartir 400, ¿verdad? ¿No? Abro unas llaves en forma directamente proporcionales, porque así me están diciendo, proporcionales, directamente proporcionales a los números 2, 3 y 5. ¿Ya? Una aclaración, un detalle. Cuando queremos repartir en forma IP, o sea, inversamente proporcionales, en el enunciado literalmente tiene que estar,
nos tienen que mencionar inversamente proporcionales. Si no los mencionan, simplemente se va a deducir que son repartos proporcionales, o sea, DP. Muy bien. Y luego lo que se hace es agregar la constante de proporcionalidad K. Y esto debemos sumarlo. ¿Ya? 2 más 3 es 5, más 5, 10. 10K es igual a la cantidad que queremos repartir, o sea, 400, ¿no? Por lo tanto, el valor de K sería ese 10 que está multiplicando, pasa a dividir 40. Entonces, acá sustituye el valor de K, que es 40. Al compañero que trabajó 2 días le va a tocar 80 soles. Al compañero que trabajó 3 días le va a tocar 120 soles. Y al compañero que trabajó 5 días le va a tocar 200 soles. Y si para comprobar que hemos trabajado bien, si ustedes suman estas tres, siempre debe ser igual a la cantidad original. ¿Ok? Entonces de esa manera hemos aprendido, ¿no? Es sencillo el caso, hemos aprendido a utilizar el tema de repartos proporcionales. ¿Alguna consulta? Sí, inversamente, profe. Ya, si es inversamente, ahorita vamos a ver un caso. ¿Ya? Entonces, utilizando lo mismo que ustedes han visto ahí, quiero que por favor resuelvan este reparto proporcional también directo. ¿Ya? Acá. Nos dice, el rendimiento de 3 operarios son proporcionales a los números 1, 2 y 3. Si se desea repartir una bonificación de 1200 soles, ¿cuánto le corresponde al más eficiente? Es el mismo caso del anterior. Entonces le voy a dar 5 minutos y valoro bastante que ustedes compartan su resultado en el chat. 5 minutos entonces. Hemos tenido la participación de los compañeros Jonathan, de Yajaira y de José Vicente, ¿verdad? Muy bien, les felicito. Vamos a resolver para algunos compañeros que todavía tengan dudas acá. El procedimiento es el mismo y además de eso son repartos directamente proporcionales, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces lo que yo quiero repartir es 1200 soles de bonificación en cantidades de P a los números 1, 2 y 3, ¿cierto? Así nos dice el enunciado. Siendo 1, 2 y 3 el rendimiento de los trabajadores, ¿no? Entonces, sumado esto, tengo que es 6K, que debe ser igual a la cantidad total que deseamos repartir, que es 1200 soles. Ese 6 pasa a dividir y obtengo entonces 200. Por lo tanto, al trabajador que tiene la capacidad de rendimiento 1, le va a corresponder 1 por 200, 200 soles. De repente es un trabajador, un practicante, es nuevo, ¿no? Está aprendiendo, por lo tanto se le da según su producción, su rendimiento. Tengo el siguiente trabajador que tiene un rendimiento equivalente a 2, pues le va a corresponder 400, ¿no? Ya un poquito más experimentado, ¿no? Supongamos. Y el otro trabajador que tiene un rendimiento de 3, pues ya más experimentado, vamos a llamar el maestro, ¿no? Que conoce, 600. Entonces, para comprobar si sumamos todo eso, debe ser igual a 1200. Entonces al trabajador más eficiente le va a corresponder una bonificación de 600, ¿no? De 600. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, ahora vamos a ver qué hacer, como preguntó antes el compañero, si nos piden repartir no en proporción directa, sino inversamente. ¿Ya? Veamos, ¿qué se hace cuando el reparto es inverso? Y acá tenemos el siguiente enunciado. Vamos a extender el texto un poquito. ¿Por qué no se arregla esto? Caray. Ahí está. Una prueba más de que por más inteligente que sea el software, siempre necesita pues de la capacidad humana, ¿no? Esa es una certeza ineludible. Bien. Nos dice ahí lo siguiente: repartir 390 en 3 partes que sean inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12.
Voy a poner en contexto esto, ¿ya? Eh, Imagínense pues que ustedes tengan una empresa, tengan una política, ¿no? Que va siempre a finalizar un determinado tiempo, van a premiar la puntualidad de sus trabajadores, ¿ya? Entonces van a premiar, hay un bono para los trabajadores más puntuales, el que falta menos. Pero por motivos de pandemia, de repente hay trabajadores que han faltado por salud, de repente se han hecho tardes, etcétera, etcétera. Entonces, tienen ustedes 3 trabajadores. Si quieren repartir un bono de 390, quieren ser equitativos, justos. Y ven que el primer trabajador ha faltado 6 veces nada más, el segundo 9 y el último 12 veces, o 12 tardanzas vamos a poner. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el tema de proporcionalidad para hacer los repartos? En estos casos, conviene utilizar un reparto inversamente proporcional, ¿verdad? Porque más le correspondería al que menos ha faltado, al que menos falta, o al que menos tiempo registra en tardanza, ¿no? Más le va a corresponder a él y menos le correspondería al que más ha faltado. Entonces, utilizando esos conocimientos, vamos a resolverlo. Entonces voy a repartir 390, ¿no? Abro acá mi llave, es el mismo, ¿ya? Pero acá debo indicar que es IP. IP a los números 6, 9 y 12. Entonces lo que debo de hacer aquí es utilizar la propiedad que les había recalcado al inicio de la sesión. Voy a utilizar la propiedad y le voy a convertir en DP. Para convertirlo en DP, invierto. Si es 6, queda como un sexto. Si es 9, queda como un noveno. Y si es 12, queda como un doceavo. Ya, así nos dice la propiedad. Pero ahora hemos obtenido fracciones. Y no es cómodo pues hacer repartos con fracciones, por más DP que sean. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular el MCM de justamente sus denominadores de 6, de 9 y 12 para obtener valores enteros, ¿no? Entonces, yo confío que sepamos ya calcular el MCM. Acá es 36. Entonces voy a multiplicar cada una de las fracciones por ese valor, por el MCM. ¿Para qué hacemos eso, profe? Para obtener enteros, para evitar trabajar con fracciones en el reparto proporcional. 36 por 1 entre 6 es 6. 36 por 1 entre 9 es a 4, ¿verdad? 4 por 9, 36. 36 por 1 entre 12 a 3. Estas cantidades siguen siendo DP, ojo a eso, ¿eh? Entonces aquí ya comienzo a hacer mi reparto. K, K, K. Sumando sería 13. 13K, que es lo que quiero repartir en total 390. Por lo tanto, el valor de K aquí me sale 30, ¿verdad? A ver, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 30, correcto. Entonces, a este le va a corresponder 6 por 30, 6 por 3, 18, 180 soles. A este le va a corresponder 4 por 30, 4 por 3, 20, 120 soles. Y a este le corresponde 3 por 30, 3 por 3, 9, ¿no? 90. Si sumamos, debe dar exactamente los 390. Y fíjense acá, como les decía, más le corresponde al que inicialmente tenía menos número de proporcionalidad. Obviamente, ¿no? Si estamos premiando al que menos ha faltado o al que menos falta ha hecho, ¿no? ¿Qué más podríamos extender? Al que menos ha cumplido, al que menos ha fallado, ¿no? Cualquier cosa que involucre un tipo de castigo, se puede utilizar este tema de reparto proporcional inverso para hacer justo y equitativo el reparto de un premio, de una bonificación, ¿no? Etcétera. ¿Alguna pregunta acá? Bien. Entonces, ustedes, siguiendo los mismos criterios que hemos utilizado para resolver este caso, van a aplicar prácticamente lo mismo en este otro caso, ya, para ver a ver qué tanto hemos aprendido. Lo mismo, ya, vamos a repartir 340 en forma IP, o sea, inversamente proporcional,
a los números 4, 3 y 8, dar como respuesta la mayor parte. Guíense de lo que acabamos de hacer. Nuevamente les exhorto a participar, copien sus resultados en el chat, ¿ok? Como este cálculo denota un poquito más de tiempo, les voy a dar 7 minutos. Vamos, participen.